Cordial saludo, mi nombre es Jaime Daniel Piratoa, estudiante de Ingeniería Multimedia de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En este video voy a explicar la conexión de la base de datos con Node.js. Entonces, inicialmente en mi equipo ya tenía instalado Node, entonces lo que hago es verificar que lo tenga instalado, Node-B. Mira la versión que tengo, la 18. Entonces no tengo que hacer la instalación de Node. Seguido, entonces tengo que ejecutar, instalar el cliente con el que me voy a conectar. En este caso sería Compass, que es de Mongo, que me permite hacer la conexión a una base de datos local, como lo vemos acá. Está en localhost, está conectada, mi base de datos se llama BlogDB. Tengo dos colecciones, la post y la users. Entonces ya estoy conectado a la base de datos, aquí como lo vemos. Aquí están mis usuarios, tengo 10 usuarios. Entonces ahora lo que hacemos es crear la carpeta, una carpeta aquí en el escritorio, donde BlogDB, donde voy a hacer mi configuración. Entonces inicialmente instalé con el npm init para instalar el package.json, que es el que me da la configuración básica. Después instalé el Mongoose, que es el que me crea la carpeta de Node Modules. Y finalmente creo el apps.js, que es el que me permite la conexión. Entonces inicialmente tengo la configuración de una constante Mongoose que requiere Mongoose. Le doy a esta constante, le doy la URL, que es la dirección de mi base de datos local, y la establezco conexión de Mongoose con esa URL, que es la dirección de la base de datos. Entonces aquí lo trabajo con una promesa. Entonces la consola me dice que me va a decir que se conecta a la base de datos, y en caso de que tenga un error me va a decir que hay un error de conexión. Entonces lo siguiente es construir un esquema, que lo tenemos acá, lo creo como una constante, Mongoose esquema, le doy los datos que tengo en mi base. Aquí están los parámetros, aquí también tengo los parámetros, y aquí el tipo de dato. Después construyo un user model, igualmente con mi base de datos, con mi documento users. Y aquí ya creo las acciones que voy a hacer dentro de Node.js. Entonces lo primero que voy a hacer acá es conectarme a la base de datos con Nodemon app. Aquí me dice que está conectado a Mongo, entonces aquí ya puedo ver que me está dando este mensaje de que estoy conectado. No tengo ningún problema, estoy bien conectado a la base de datos. Entonces las acciones que voy a realizar son mostrar, crear y actualizar. Para crear, entonces para mostrar primero, entonces lo que hago es que me muestre el listado de todos los usuarios que tengo, que son 10. Estos 10 que tengo me los va a mostrar. Entonces esta es la función mostrar, que es asíncrona. La nombro como la constante users, con el punto find para que me las busque y me las muestre por consola. Entonces mostrar, aquí vemos que está conectado a Mongo, aquí no nos va a mostrar por consola. Entonces mostrar, y efectivamente aquí me muestra todos los 10 usuarios que tengo creados. Ahí está todo el listado. Listo. Nuevamente entonces queda conectado a la base de datos. La siguiente acción es crear.
vamos a crear un usuario, entonces vamos a utilizar la constante crear, que es asíncrona también. Lo llamo como la constante users. Con el modelo que creamos le damos los parámetros con los datos. Aquí el último que tenemos es el de Isabela, son 10, seguimos teniendo 10. Entonces al ejecutarlo, crear. Así que en la consola nos va a mostrar que creó este usuario en Córdoba. Y si venimos aquí a la base de datos, comprobamos, si refrescamos, efectivamente aquí tenemos 11 usuarios y el último va a ser John Córdoba. Listo. Y por último, vamos a ejecutar el procedimiento de actualizar. Entonces, para actualizar, utilizamos la constante actualizar, también es asíncrona. También nos basamos en el user model para actualizar y establecemos los parámetros que va a actualizar, que es nombre, va a ser ahora John modificado y el estatus inactivo. Va a cambiar estos dos, el nombre va a aparecer John modificado y el estatus está activo, va a aparecer inactivo. Entonces lo ejecutamos. Actualizar, para actualizar tenemos que copiar el ID, que nos dio, lo pasamos por parámetro, entonces ahora vamos a mirar, ahí se supone que se ejecutó. Entonces efectivamente aquí nos modificó, John modificado y el estatus inactivo. Eso es todo, gracias.